Para el Grupo Geotec es de mucho halago tener la oportunidad de brindar y compartir este tipo de información que se refiere al uso de equipos de bajo costo para la medición del índice de rugosidad en pavimentos flexibles. Gracias al apoyo del grupo del ingeniero Roberto Burgos, hemos podido desarrollar este documento de manera de compartir y hacer ver a las instituciones y amigos la posibilidad de poder llevar a cabo este tipo de trabajo que tiene un enorme beneficio en el desarrollo de la ingeniería de pavimentos actualmente. Agradecemos también a todo el equipo de Geotec Nicaragua su presencia y su buena voluntad para participar en este entrenamiento que hoy pudimos llevar a cabo. Gracias. El Merlin es un instrumento desarrollado por el Laboratorio de Investigación Vial y de Transporte de Inglaterra, con el objetivo de evaluar la regularidad superficial de un pavimento mediante un equipo sencillo y de bajo costo. Es un instrumento operado manualmente, que se desplaza a lo largo de la carretera y mide ondulaciones de la superficie a intervalos regulares. Está integrado por un supervisor, quien define los tramos longitudinales y huellas a medir. Supervisa el control de instrumento y es responsable del procesamiento posterior de los histogramas del terreno. Una o dos personas que ejecutan el control del instrumento y deben de disponer de los materiales necesarios para la medición en terreno. Ayudantes, que ayudan a los controles del flujo del vehículo y se encargan de desplazar los conos de seguridad. Seguridad vial. La medición con el perfilómetro Merlin implica obstruir un carril de circulación y para minimizar los riesgos deben tomarse las siguientes precauciones. Desviar el tránsito que circula sobre el carril a trabajar usando banderilleros que portan chalecos reflectivos apoyándose con conos de seguridad. En caso de alto tránsito, se deberá utilizar un vehículo de protección circulando detrás del operador con sus luces de seguridad intermitentes. Deberá siempre preferirse la pista y la huella de medición más cercana al borde de la calzada. Toda vez que sea posible, deberá realizarse medición en horas de menos tránsito. No deberá medirse con pavimento mojado o escaso de visibilidad, ya que aumenta el riesgo para el operador del perfilómetro al encontrarse con un conductor descuidado. Materiales a utilizar: papel milimetrado, lápiz grafito, borrador, tiza, cinta métrica, cinta adhesiva para fijar la hoja de registro, bomba de inflado de llantas, llave ajustable para eventual cambio de patín, elementos de seguridad como cascos, conos, banderas y chalecos. El Merlin tiene dos patas o apoyo en los extremos y un apoyo oscilante que descalza sobre la superficie de la carretera. Las patas están a 1.80 metros de distancia y el apoyo oscilante se encuentra a mitad entre ellos y es el que mide la desviación de la cota o desplazamiento vertical. La rueda facilita la operación utilizándola como pata delantera, mientras que la pata trasera es una barra rígida de metal. En un lado de la pata trasera hay una pata estabilizadora más corta que evita que el dispositivo se caiga al tomar una lectura. El patín móvil está unido a un brazo con un contrapeso de modo que el patín se mueva hacia abajo, ya sea que llegue hasta la superficie de la carretera o hasta que el brazo alcance el límite de su recorrido. El brazo tiene una ampliación, de modo que un movimiento de sonda de 1 milímetro produciera un movimiento de puntero 1 centímetro. El apoyo central tiene dos posibles ubicaciones, según lo que se desea medir. Normalmente y para regularidad superficial de hasta 5 o 6 metros por kilómetro. El patín de apoyo central se ubica en la posición más cercana del pivote. Si la regularidad superficial es muy alta, las desviaciones extremas del puntero pueden quedar fuera de rango del registro de la planilla. En este caso, el patín debe fijarse en una posición más alejada del pivote, con lo cual se obtiene una mejor ampliación de la deformación vertical del pavimento. Si el radio de la rueda no es uniforme, habrá una variación en la longitud de la pata delantera de una medición a la siguiente. Para evitar esto, se pinta una marca sobre el borde de la rueda y todas las mediciones se toman con marca más cercana a la carretera.
Antes de iniciar un ciclo de medición, debe realizarse un control inicial. Brazo móvil o puntero deben de desplazarse libremente, que permitan el barrido de toda placa de registro, que tenga un giro sin juego respecto al pivote. Si es necesario modificar la posición del eje, aflojándolos con los pernos de fijación del pivote y conos de ajuste del rodamiento. Marca en la rueda. Debe de colocarse una marca claramente identificable en el aro de la rueda. Si se utiliza cinta adhesiva, verificar su correcta adherencia. Socar correctamente las tuercas de la rueda para que permita un giro libre. Ajustar los conos de rodamiento y revisar la presión del inflado. Patín central. Debe quedar alineado entre el patín trasero y la rueda delantera, debiéndose ajustar a la altura para que el puntero quede ubicado en la zona central de la planilla. Seguidamente, dar al apriete del patín central y terminar de ajustar la posición del brazo oscilante mediante el patín trasero. Se colocará el Merlín en posición de lectura, con su apoyo central descansando libremente sobre una superficie limpia y plana. Registrar la posición puntera D1 sobre la placa o plantilla en la cual se ha fijado previamente una hoja de papel milimetrado. Esta posición se estimará el milímetro de presión. Insertar una platina metálica de espesor de un calibre de 5 milímetros bajo el apoyo central sin desplazar el equipo, esto es, manteniendo inmóviles el apoyo delantero y trasero. Registro de una nueva posición en el puntero D2 en la placa o la plantilla de la misma hoja de papel de 1 milímetro, para posteriormente medir la distancia entre la posición registrada con o sin el calibre. El Merlín evalúa la regularidad superficial a lo largo de la huella en el que se aplica, normalmente en una longitud de 400 metros. Si se desea evaluar tramos de 50, 100 y 200 metros, puede aplicarse procedimientos alternativos indicados en el manual. Para iniciar la medición, debe fijarse con cinta adhesiva una hoja de papel milimetrado sobre la placa de metal, de modo que el puntero se desplace sobre el borde derecho de la hoja. En la plantilla debe de registrarse los datos: nombre de carretera, lugar, fecha y hora de medición, operador, factor de calibración y cualquier otro que estime relevante para los objetivos de esa medición en particular. Para evaluar, se procede a recorrer la huella de medición registrando cada vuelta de la rueda en la posición del puntero en la planilla del papel milimetrado. Para una evaluación se requieren 200 puntos de medición que se conforman con lo que se llama ciclo de medición. El primer punto de medición debe ubicarse sobre el límite del tramo, con la rueda adentrándose en la zona de medir. Cada punto de medición se apoya sobre el instrumento de la rueda delantera y el patín trasero. La pata lateral se deja que descanse por su propio peso sobre el pavimento. Para registrar la lectura, el operador debe ubicar la posición del puntero sobre la planilla del registro y marcar con una X el intervalo en que se encuentra el puntero. Cada vez que el puntero se ubique sobre un intervalo que ya hay lectura anteriores, se agregará una X inmediatamente a la izquierda del existente, de modo de acumular las sucesivas lecturas iguales, para obtener un histograma de las frecuencias obtenidas por cada posición del puntero. Para lograr un tamaño razonable del gráfico de cada marca X o cruz, debe ocupar un espacio de 5 milímetros de ancho por 5 o 10 milímetros de alto. Cada 20 lecturas se procederá a hacer un recuento de los puntos registrados en X en el histograma, a fin de verificar su exacta coincidencia. En caso de encontrarse diferencias, se deberá reiniciar el ciclo de medición, completando el ciclo de 200 mediciones, que responden a un tramo de 400 metros. Se retirará la plantilla de registro para su procesamiento posterior. Si el ciclo de medición fuera de 200 metros y llegando al punto final de la medición en metros pares de 96, 98 y 100, posteriormente la medición se realizará a la inversa, dándole media vuelta de rueda al equipo, para luego colocar la marca de la rueda en contacto con el pavimento y proceder a medir los metros impares, 99, 97, 95, hasta llegar al punto de partida. Pues para ello, pues nosotros, como son 200 lecturas, implica eliminar 20 lecturas. Esto pues eliminamos 10 de la parte superior y 10 de la parte inferior. Entonces, si acercas la cámara, tomamos los 10 puntos más alejados a ambos lados del histograma. En este caso tenemos 4 aquí y 6 acá. Entonces sacamos la proporción
del total de puntos que hay en esta línea, contra los puntos eliminados. En este caso corresponden a 6 de 19. Y en el caso de abajo tenemos aquí 8 puntos, ¿ve? Y de un total de 60 puntos eliminamos 2. Entonces procedemos, tomamos el ancho del histograma y restamos las fracciones que corresponden. En este caso, ¿ve? 6 de 19 y 2 de 60 para un ancho de 3 que tiene, entonces tenemos 2.598 centímetros. Como las marcas, las X que se marcaban en el histograma son de 10 milímetros, este valor lo multiplicamos por 10. Si fueran 5 milímetros, o sea, si las marcas tuvieran esta dimensión, este valor lo multiplicaríamos por 5 para convertirlo en milímetros. Entonces, ya multiplicado por 10 nos da 25.98. Existen 2 ecuaciones para el cálculo del IRI. Eso va a depender del valor de la dispersión. La primera ecuación es para una dispersión mayor o igual a 50 milímetros. Esta es la ecuación original que desarrolló el TRL. Y la otra ecuación es para cuando la dispersión es menor de 50 milímetros. Esta fue desarrollada por un grupo peruano de investigación. En el caso nuestro, como la dispersión es de 25.98, vamos a aplicar la ecuación número 2, que dice que es igual a 0.0485 por el valor de la dispersión por el factor de calibración. Entonces tenemos ya aquí en el cálculo 0.0485 por 25.98, que es el valor de dispersión, por la fracción 50 sobre 49, que es el factor de calibración del equipo, y nos da una rugosidad de 1.31 metros sobre kilómetros.